Buenos días a todos y a todas. Gracias por haber reservado un hueco y dejado a un lado responsabilidades y obligaciones por estar hoy con la Saja. Alcalde de Roquetas, concejal de Agricultura de Roquetas, eurodiputado del Partido Popular, diputado nacional del Partido Popular, Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz, director de la oficina de Bruselas de Asaja. Muchas gracias por vuestra presencia. Como muchos sabéis, este año cumplimos 30 años y hemos querido con estas jornadas técnicas agroganaderas crear un foro de transparencia y de conocimiento de información y abordar temas de actualidad y algunas de nuestras reivindicaciones históricas. Hoy tiene lugar una primera edición, si bien esperamos tengan continuidad en el tiempo y nos permitan ir avanzando y dando soluciones a los problemas y retos más importantes que tenemos. De hecho, en el día de hoy, gracias a ponentes de un elevado nivel, se tratarán cuestiones como la nueva PAC, que en estos momentos nos tiene en plena época de negociaciones. Por supuesto, la repercusión de los acuerdos comerciales con países terceros sobre nuestro sector. Pues tenemos que seguir reivindicando un modelo comercial que nos permita continuar y afrontar retos como el cambio climático y el abastecimiento de alimentos. Por supuesto, la seguridad alimentaria como parte fundamental de nuestro valor añadido. Un camino que llevamos años recorriendo y que nos ha hecho ser pioneros y un ejemplo a seguir. El agua no podía faltar a esta cita, ya que para nuestra provincia es fundamental contar con los recursos y las infraestructuras suficientes para poder continuar con una campaña más. La situación que tenemos por delante no es fácil. Mayores costes, precios inestables y en muchas ocasiones por debajo de los costes, falta de relevo generacional y más exigencias medioambientales. Pero los agricultores y los ganaderos de esta provincia sabemos lo que es el esfuerzo, el trabajo y la constancia. Valores que nos han hecho estar donde estamos y ser una potencia agraria. Pues nada. Muchas gracias, presidente. Bueno, le doy la palabra al alcalde de Roquetas. Agradecer que el día y la situación posiblemente no es la más apropiada, pero agradecer, alcalde, que esté esta mañana con nosotros, al igual que todas las autoridades que nos acompañan y todos los agricultores que nos acompañan por el esfuerzo que han hecho. Alcalde, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por dejarnos y por acogernos en tu municipio una vez más, a Asaja. Y tienes la palabra cuando quieras. Bueno, pues buenos días. Y la verdad es que estar en reuniones como esta y en el municipio de Roquetas o en cualquier punto de la provincia de Almería siempre es motivo de satisfacción y de aprendizaje. Porque en la agricultura de lo que más se aprende es de la persona que están todos los días trabajando en ella. Eso es lo que hace aprender y eso es lo que hace que nuestro producto sea cada día mejor. Quiero agradecerle al presidente de Asaja su trabajo que lleva haciendo esta organización. También tenemos la satisfacción de tener al presidente del extremo del poniente y nosotros somos del extremo del levante, los dos polos más lejanos en toda Andalucía. Pero bueno, tenemos muchas cosas en común y tenemos muchas cosas que aprender unos de otros. Quiero agradecerle también a la secretaria, a la concejala de Agricultura del Ayuntamiento de Roquetas y especialmente a Juan Ignacio. Ayer a esta hora estaba en Bruselas. Salió a las tantas de la noche de allí, a medianoche llegó a Málaga y esta mañana a primera hora ya estaba aquí. Igual que el señor Matarín, que está siempre con nosotros y defendiendo todo aquello que creen que es importante para nuestra provincia y para nuestra agricultura. Se habla del agua,
se habla del agua, se habla de las pocas colaboraciones y de la poca defensa que tenemos de nuestra agricultura. Y se habla de algo que lo vivimos todos los días, porque los agricultores cuando nos levantamos tenemos en la cabeza metida todo aquello que tenemos que hacer, y eso no se aprende en la universidad. Eso se aprende pisando el suelo, entrando en el invernadero y viendo la planta. Eso es lo que hacemos los agricultores. Y yo digo, yo me siento agricultor desde que nací. Y si alguien ha estado y sigue estando en cada vez que puedo defender aquello que nos quitaron indebidamente, los que antes no lo pedían, los que antes pedían el trasvase, el plan hidrológico, cuando estaban en la oposición lo pedían y hacían manifestaciones porque hacía falta a la provincia de Almería tantos hectómetros de agua, y era verdad. Llega un presidente, tiene unos problemas impresionantes para poner a todas las cuencas de acuerdo, se ponen de acuerdo con gran esfuerzo, se adjudica la obra, se empieza la obra y luego llega el señor Rodríguez Zapatero, Partido Socialista, y nos quita de un plumazo lo que tanto trabajo había costado pedirlo y ponerlo a funcionar. Y nadie dijo nada. Y yo sigo diciendo que el castigo más grande que se le ha hecho a la provincia de Almería fue la derogación del trasvase de cuencas del plan hidrológico. Ese ha sido el castigo más grande. Y ahora también quieren quitar a todas esas hectáreas que tenemos en el Levante que riegan del Tajo Segura. Pero ¿en qué país vivimos? Una provincia que es lo más importante que tiene, que es la agricultura, con el trabajo de todos los agricultores, de hombres y mujeres, con la poca ayuda que hemos tenido, que lo único que hemos hecho ha sido pagar intereses al 20 y tantos %. ¿Dónde están esas administraciones para defender de verdad los intereses del agricultor? Cuando subía la electrificación el 4%, criticaban. Yo allá hice números, yo tengo una pequeña finca, hice números y el mes de agosto del año pasado y el mes de agosto de este año, el 102% más. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. El 102% más. Si hablamos de otras cosas, vamos por el mismo estilo. ¿Cuánto tenemos que gastarnos en cada metro de invernadero para ponerlo a producir y terminar de coger la cosecha? Y luego, ¿qué control tenemos para que nos hagan la menos competencia posible? Todas las administraciones. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde está trabajando Juan Ignacio. Ahí es donde tiene que trabajar el Gobierno de España. Ahí es donde tiene que trabajar el Gobierno de la Junta de Andalucía. En controlar lo que hay pactado, pero no más. Pero no más. Ahí tenemos que trabajar todos. Porque si no, igual que la agricultura está manteniendo y creando una productividad importante a la provincia de Almería, puede caer. Puede caer. Y no caen los gobiernos, caen las familias de todos los agricultores que son los que están trabajando. Por lo tanto, yo os pido a todas las administraciones, a todas, que sigáis trabajando conjuntamente, que cuando
tengamos que unirnos todos alrededor de Azaja, ahí estaremos. Y no es la primera vez que lo he dicho. Y ahí estoy, para defender lo que estoy convencido que tenemos que defender todos. La primera productividad económica de la provincia de Almería, que es la agricultura. Por encima del turismo. Y hemos tenido un año de turismo bastante bueno, que hacía falta al sector turístico y al sector de las pymes, del comercio, le hacía falta. Pero la agricultura siempre está ahí. Y cuando se vende a 0,50 cualquier producto, le estamos perdiendo 0,40. Perdiendo. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y eso es lo que tenemos que defender todos a una, para que nuestra agricultura cada día por lo menos tenga rentabilidad para ir comiendo. Por lo tanto, yo os agradezco a todas estas reuniones, que cada uno exponga lo que tiene que exponer y que cada uno diga lo que tiene que decir, y que a la hora de defender esos proyectos estemos todos unidos, porque es problema de todos, no es problema de uno. Muchas gracias, Azaja, muchas gracias a todos vosotros, y como ha dicho la secretaria, es un día muy complicado. Es un día que la consejera quería estar aquí con todos vosotros y tiene que estar en Málaga. En Argo, que está un chaval con 44 años, pues ha quedado totalmente, prácticamente quemado, entero. Es algo muy delicado, estamos con la familia y estamos intentando todo aquello que haga falta, ponerlo a disposición de ellos para lo que haga falta, porque son cosas que hemos hecho un minuto de silencio en la puerta del ayuntamiento ahora, unos minutos de silencio, y estamos un poco complicados todos. Y eso es, que tengáis una jornada de trabajo, que cada uno exponga lo que tenga que poner y que cada uno busque la forma más adecuada para defender nuestro producto, para defender nuestra agricultura, que es la misión de todos. Y yo creo que vosotros para esto, Azaja, es única, y cuando tiene que decirle al partido que sea lo que sea, se lo dice, y eso es importante. Yo soy del Partido Popular y cuando tengo que decir al Partido Popular lo que tenga que decirle, se lo digo con tranquilidad y a gusto. Y además siempre decir las cosas con respeto es importante y siempre se aprende. Y siempre se aprende. Por lo tanto, yo tendré que irme, os dejaré trabajando aquí con nuestro querido Juan Ignacio, que está haciendo un trabajo en la Comunidad Europea bueno, y oirás todo aquello que hace falta que se mueva, y todo aquello que hace falta que, y tú lo has dicho ahí bien, Inglaterra no está en la comunidad, hay 60 millones menos, habrá que hacer un reparto diferente de otros países para que entren menos productos, y eso es lo que tenemos que controlar, que cuando tiene que entrar un kilo que está comprometido de Marruecos de tomates, que no entren 5, cuando tiene que entrar un kilo de calabacino, que no entren 5, todo eso es lo que tenemos que controlar, no solamente los puertos de Andalucía, sino los puertos de toda Europa. Y yo os dejo a todos, y ahora cuando terminemos esta presentación nos tendremos que ir algunos y otros se quedarán aquí, pero que cualquier cosa que os haga falta del Ayuntamiento de Roquetas, siempre estaremos a disposición de esta asociación agraria y de todos vosotros. Pues nada, ¿se escucha? Sí. Alcalde, muchas gracias por tus palabras, y te cogemos la palabra, que hay que cogerla porque la sabemos de hace mucho tiempo. Y ahí estaremos. Gracias, muchas gracias. Alcalde, si te parece, para terminar esta inauguración y en vista del día que hoy, pues desde Azaja, la familia Azaja, nos unimos al dolor de la familia. Además de agricultores y ganaderos que tenemos aquí esta mañana, también son dueños de terrenos forestales y también en algún momento pues, es posible que hayan tenido o vayan a tener la necesidad de llamar a un profesional de las características del que ha fallecido hoy, con lo cual
pues si os parece bien, para terminar la inauguración y ya empezamos con la jornada, guardamos un minuto de silencio. Sí, me parece muy bien. Me parece. Bueno, pues si os parece, y voy a saludar, que está conectado, que no ha podido venir, pero con las nuevas tecnologías pues está con nosotros también esta mañana el secretario general de la Consejería de Agricultura, don Vicente Pérez. Ha estado en el acto de inauguración, escuchándonos y viéndonos. No sé si las tecnologías nos lo permiten. Vamos a tener también la oportunidad de escucharle en unos minutos en una ponencia, y no va a hablar del tema de paz, que tendremos la oportunidad, como digo, de escucharlo, pero sí que saludarlo. Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. A ver, se te escucha un poquito flojito, pero creo que lo pueden solucionar, no sé. Se escucha muy... Se escucha creo que se escucha en el equipo. Se escucha en el ordenador, sí. Bueno, a ver si se escucha aquí en el ordenador. A ver si los técnicos pueden... Porque te escuchamos en el ordenador, pero el resto... Te escucho yo, pero el resto de gente creo que no. Uy, sí, ahora sí, perfectamente. No has despertado a todos, además. No. Sí, sí se oye, sí se oye. ¿Se oye mejor, no? Sí, ahora te escuchamos perfectamente todos. Perfecto. Bueno, pues saludaros, por supuesto, saludar al presidente de Asaja, saludar a ti, Doria, secretaria general, por este trabajo tan importante que hacéis, y felicitaros por este 30 aniversario. Y saludar al alcalde, no sé si se ha marchado ya, nuestro amigo Gabriel, que está siempre ahí también trabajando por los agricultores y que tan buenas relaciones ha tenido siempre con esa organización. Saludar también que me dicen que está nuestro amigo Juan Ignacio Zoido. Deciros además que tenemos una comunicación permanente con él y que está haciendo un trabajo por la agricultura y por toda Andalucía desde Bruselas muy importante. Muchas veces no lo vemos, pero siempre está ahí y está en los temas importantes, dando la cara por su tierra. Y saludar también, como no, a los delegados que estáis ahí también trabajando, a otros presidentes como Pedro Gallardo, que está también, y por supuesto a José María Castilla, que tendremos una ponencia de él. Nos traerá seguramente las últimas novedades de Bruselas. Creo que me toca después hacer una charla sobre la situación de las negociaciones de la PAC. Pues luego ya cuando me toque os informaré totalmente. O no sé si me toca ya, Dori. Pues te toca en unos minutos, Vicente. Muchas gracias. Digáis, pues, muchas gracias y enhorabuena a todos. Gracias, Vicente. Bueno, pues vamos a comenzar con la jornada. Vamos con un poquito de retraso. Yo sé que hay gente que viene de muy lejos de la comarca de Los Vélez y que le apetece, a los de la comarca de Los Vélez y a los que estamos aquí también, un café.
vamos a recuperar un poquito el horario que teníamos, vamos a ser lo más breves posible, pero como también hay personas que están aquí que se tienen que ir y que tienen aviones y que tienen que otras reuniones, pues vamos a intentar ser un poquito más breves. Yo lo voy a hacer, como hablo muy rápido, lo voy a hacer lo más rápido posible para que recuperemos un poquito de tiempo y nos vayamos en el plazo más breve posible a tomarnos un café y por lo menos ya continuamos con la jornada. A continuación vamos a dar comienzo a la jornada. No voy a explicar mucho más porque se va a ir viendo a lo largo de estos 2 días. Creo que es un programa que nos va a dar información de muchísimos temas y creo que va a ser muy interesante porque los ponentes que tenemos tienen un nivel que lo va a hacer así, tienen un nivel muy alto y se lo agradezco ya de antemano a todos ellos que puedan estar aquí, que hayan atendido a la petición de Asaja para que se puedan desarrollar esta jornada, con lo cual digo, se va a ir presentando de forma que se vaya desarrollando la jornada. No voy a decir nada más sobre esto para acabar lo más rápido posible y sí que le voy a pedir a José María Castilla que se venga con nosotros porque es el primero que nos va a hablar. José María es licenciado en Periodismo, máster en Comunicación Política y Corporativa por la Universidad de Navarra y posgrado en Dirección de Asuntos Públicos por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido consultor y asesor en Comunicación Corporativa y Lobby y Asuntos Públicos, responsable de prensa. Actualmente es el responsable de la oficina de Asaja Bruselas desde el año 2016. Es experto en asuntos europeos y relaciones institucionales y tenemos la gran suerte de que hoy nos pueda acompañar. Él nos va a hablar de PAC, nos va a hablar de temas de Europa, nos va a hablar, creo, un poquito, unas pinceladas sobre acuerdos con terceros países, que sé que muchos de los que estáis aquí pues tenéis inquietudes a ese respecto, y nos va a hablar de todo lo que quiera, porque además de que es un experto en todos estos temas, es de la casa, con lo cual, pues, José María, muchísimas gracias por estar aquí, por hacer el esfuerzo, por acompañarnos esta mañana, y tuyas las palabras cuando tú quieras. Gracias. Pues nada, estupendo, muchas gracias. Yo creo que como vamos con tanto retraso, voy a empezar a dar aquí caña. Voy a recortar la conferencia que tenía planeada de media horita, la voy a hacer creo que en 15 minutos. Mi idea de aquí es que os vayáis con unas pinceladas mínimas de qué está ocurriendo en Europa, qué puede pasar en el futuro y también un poco contaros qué hacemos desde la oficina de Asaja Bruselas, que creo que también es una labor bastante importante y que a veces, pues bueno, no se ve porque estamos desde la lejanía, al final es complicado ver el valor añadido que hacen las oficinas allí. Entonces, yo creo que podríamos empezar con la última novedad. Ahora, en cuestión de 10 minutos, 15 minutos, va a salir el resultado de una votación muy importante que se está haciendo ahora mismo en el Parlamento Europeo, que es la votación que están haciendo los eurodiputados de la Comisión de Agricultura y de Medio Ambiente sobre la famosa estrategia de la granja a la mesa y biodiversidad. Seguramente habéis escuchado estas dos estrategias que se presentaron durante la pandemia. La verdad que no fue el mejor momento. La Comisión tenía muchas ganas de hacer una especie de enmienda a la PAC por la puerta de atrás y sospechamos que esa fue un poco la manera de actuar de la Comisión, que a nuestro juicio pues no actuó de la mejor manera. Entonces, ¿qué dice más o menos esta estrategia así contada a grosso modo? Que de momento, y es muy importante y esta es una idea fundamental, es solo una estrategia, es una comunicación. No tiene rango de ley, no está de momento, no se aplica ni se va a aplicar, pero la estamos negociando y se están encargando los 3 organismos europeos que a día de hoy funcionan en Bruselas, que son la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Entonces, ¿qué dice esta estrategia? Pues habla abiertamente de reducir, por ejemplo, de aquí al 2030, el 50% del uso de productos fitosanitarios. Nos habla también de reducir, por ejemplo, el 20% de los fertilizantes. Habla también de una reducción, también de otro 50% de los antibióticos que utilizamos los animales. Nos dice también que tenemos que llegar hasta un 25% mínimo de uso de agricultura ecológica. E incluso habla de que la inmensa mayoría de los agricultores tengan que dejar el 10% de sus tierras para
zonas no productivas. O sea, ya a priori es una reducción muy grande que vemos que está proponiendo la Comisión Europea y que no es de aquí a 30 años o 40 años, que al final es una de las reivindicaciones que siempre hacemos desde el sector, que los cambios muchas veces se pueden aceptar, pero siempre con un periodo de transición y sobre todo acompañada por una ayuda económica que ayude al agricultor a hacer esa renovación. Entonces ya nos damos cuenta que la cifra ya está aquí, en el 2030. Si esto sigue su proceso, seguramente estemos hablando de esa estrategia durante los próximos año y medio, 2 años, hasta que tengamos aprobado lo que son ya las leyes, los rangos. Entonces, bueno, ayer mismo, cuando vimos qué había pasado con las votaciones de esta estrategia, hablamos, bueno, pues tomamos una decisión dentro de Asaja y junto con el COPA-COGECA, que es el organismo europeo donde todas las organizaciones agrarias están representadas en Europa, llegamos a la conclusión de que esta estrategia, tal y como estaba planeada, no podía seguir adelante. Y entonces hicimos un llamamiento público pidiendo, por favor, a nuestros eurodiputados que votasen en contra de esta estrategia. Pero no solo ya por estas cifras que creemos que, primero, son muy complicadas de conseguir y, segundo, tampoco viene acompañadas, como decía, por un periodo transitorio ni económico, sino sobre todo porque ¿qué ha pasado durante el mes de agosto? ¿Y por qué en agosto? Pues también es una pregunta que nos hacemos nosotros desde Asaja. Ha sacado un organismo de la Comisión, un organismo que se encarga de hacer estudios, pues una especie de estudio de impacto, que no es estudio de impacto, hay que decirlo claro, porque no es al uso, pero que viene a confirmar todo lo que ya había dicho en su momento el Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno alemán y una organización agraria europea de cereales, que es que se va a producir, si se aprueba esta estrategia tal y como quiere la Unión Europea, en este caso la Comisión, una disminución de la renta en los agricultores. Se habla desde un 5 hasta un 20%. Voy a hacer un resumen de los 3-4 estudios, o sea, quedaros con la tendencia, no os quedéis con una cifra exacta. Pero yo creo que esto es como las encuestas a nivel electoral. Una encuesta dice que gana este partido, la otra esta, pero bueno, las juntamos todas y hacemos el ejercicio para ver la tendencia. Entonces, se habla claramente de una disminución de la renta del agricultor, ya os digo, entre un 5 e incluso un 20%, una reducción considerable también de la producción en Europa, que también ronda esas cifras. Por ejemplo, se habla de un 12, un 15, un 8%. Se habla también, inevitablemente, de una subida de los precios al consumidor, es decir, el consumidor va a tener que pagar más por lo que por ahora conseguía en los supermercados. Una cosa que es cuanto menos graciosa es qué va a producir esta estrategia, que igual dejamos de producir en Europa, pero ¿qué va a ocurrir? Los demás países, los terceros países, aprovecharán esa salida o esa merma de agricultura europea para hacer más agricultura, para hacer más ganadería y para exportar más. Entonces, al final, ese objetivo que quiere Europa, que es disminuir las emisiones de CO2, al final lo que haremos es trasladarlo a terceros países. Entonces, me pregunto yo, ¿no será mejor que nosotros hagamos la agricultura y la ganadería con nuestros estándares en vez de cerrar y que se vaya la producción a terceros países donde seguramente no tengan, y ya os lo adelanto, los mismos estándares de producción y contaminen más? Al final es un ejercicio de cinismo, como el que ocurre en Europa y hemos estado viendo con los OGMs, con los organismos genéticamente modificados. No, miren ustedes, no pueden producirlo aquí en Europa, salvo España y algún país más que tiene un poquito de, si no me equivoco, de maíz. Pero, sin embargo, nos dejan traerlo todo de fuera. ¿Qué sentido tiene eso? Pues ninguno. Pues aquí puede ocurrir exactamente igual. Y, por supuesto, que producirá una bajada de nuestras exportaciones. ¿Qué tengo que decir aquí de lo importante que son las exportaciones para la comarca y para la provincia de Almería? Pues imaginaos que encima nos reducen, porque no solo hay también una reducción de exportaciones, sino que también se habla incluso de prohibir la exportación del ganado en vivo. ¿Eso qué significa? Que muchos de los cerdos, muchos a lo mejor del ovino, del caprino, que van a países, los cerdos no, evidentemente, pero a países pues del arco mediterráneo pegado con África, del Magreb y toda esta zona, que nos pide muchísimo, igual deciden de la noche a la mañana que ya no podemos exportar en vivo. Y eso sería un palo muy importante para la agricultura española.
Entonces, bueno, y evidentemente, si nosotros dejamos de producir, tendremos que importar más. Y cuando importamos, ¿qué se produce? También una mayor emisión de CO2, porque vienen desde aviones, en barcos, en transporte. Al final, yo creo que aquí hay que llamar la atención a todas las entidades públicas que, por favor, se den cuenta que tras la presentación ya, porque antes eran estudios que venían de fuera, pero ya tenemos un estudio europeo que dice la problemática que va a producir estas dos estrategias. Que no nos olvidemos que la clave o la idea de la Comisión Europea es meter estas estrategias junto con la nueva PAC que se ha aprobado, que precisamente, ahora lo hablaré de ello, y seguramente Vicente, que es que hará una presentación estupenda de cómo queda la PAC en España, lo que quieren realmente, y lo que sospechamos, es enmendar lo que no han podido conseguir en la negociación de la PAC por la puerta de atrás mediante estas estrategias. Entonces, bueno, siguiendo un poco con la actualidad, yo creo que también es importante que sepáis que la PAC, ayer mismo hubo una votación. Sabéis que hasta antes de verano estaban los famosos trílogos, que es donde se sentaban las tres entidades a negociar, tuvieron un acuerdo político. Ahora ya ha sido ratificado, si no me equivoco, por el Consejo en primera lectura, y ahora le tocaba ya al Parlamento hacer la última ratificación. Ayer mismo la Comisión de Agricultura, por una holgada mayoría, se aprobaron los 3 reglamentos de la PAC. Y yo creo que, hombre, esto es importante. Al final no hemos pasado casi 4 años de negociación y yo creo que es otro de los llamamientos que tenemos que hacer. No podemos, vamos a ponerlo en positivo. Yo creo que sería mucho más interesante crear políticas agrarias que tuviesen más prolongación en el tiempo. Que no tuviésemos 5 o 7 años de aplicación, porque al final siempre van con retraso y cuando estamos en mitad de una nueva política agraria común, viene la reforma. Entonces, al final, yo creo que conseguimos de todo, salvo lo que es la famosa simplificación. Tampoco damos seguridad jurídica a nuestros agricultores y al final esto es un conglomerado de normas que siempre van cambiando. Que nos gustarán más o menos, pero por lo menos vamos a trabajar en un periodo más grande. Yo creo que sería muy interesante. Y, hombre, hoy que igual me escucho algún eurodiputado y por ejemplo, está aquí Juan Ignacio, yo creo que sería muy interesante intentar crear esta nueva corriente para que los ejercicios de la PAC pues, durasen 10, 15 años para tener una mayor estabilidad. Entonces, ya os digo, se aprobó ayer mismo en primera lectura lo que es el acuerdo de la PAC y ahora seguramente, si no me equivoco, se habla a mediados de noviembre, será la ratificación final que ocurrirá ya no solo en la Comisión de Agricultura, sino que en el Pleno, que no sé si será en Estrasburgo o en Bruselas, donde ya los 750 y tantos eurodiputados tendrán que votar. Bueno, nuestros pronósticos es que saldrá adelante. Creemos que hay una mayoría de grupos políticos, pero no es menos cierto que no estamos muy contentos con lo que se ha aprobado. Yo creo que lo más positivo es que tenemos PAC, pero es verdad que los cambios y lo que nos van a exigir va a ser un cambio bastante importante. Vicente os introducirá ahora seguramente los famosos ecoesquemas, seguramente os hable de las ayudas acopladas y un poco de la postura de Andalucía. Y bueno, yo creo que eso se lo dejo a él para no repetir. Entonces, como veo que llevo ya 10 minutos, creo que lo siguiente que me gustaría comentaros un poco también es lo que hemos estado haciendo hasta ahora en Asaja Bruselas, en coordinación con Asaja Almería, que ha sido llevar de nuevo la problemática que tenemos con el tomate y con ciertas hortalizas al Parlamento Europeo y a la Comisión por el tratado que tenemos con Marruecos. Yo voy a ser muy sincero, la cosa no pinta bien. No lleva pintando bien desde hace muchísimo tiempo. Pero nosotros seguimos poniendo sobre la mesa el debate y estamos seguros que igual que de la granja a la mesa, las dos estrategias que decía, la granja a la mesa y biodiversidad, plantean toda esta problemática, hay una pequeña puerta de esperanza que creo que deberíamos aprovecharla, que es para empezar a exigir unas maneras de producir parecidas al menos de las que tenemos en Europa. Comentaba el mismo Juan Ignacio al principio, al entrar, que es verdad que hay un organismo, que es la Organización Mundial del Comercio, que al final no nos deja hacer y no nos permite exigir lo mismo o la misma manera de producir. Y es normal, porque además yo pienso, ¿por qué Europa tiene que mandar o exigir la manera de producir al resto de los países? ¿No serán soberanos ellos para elegir cómo quieren producir o no? Es que también nosotros a veces pecamos de una visión
como que Europa es el centro del mundo y hay muchas más realidades, la americana, la canadiense, la argentina, la japonesa. Al final, bueno, está este organismo que busca crear una serie de principios, pero no es menos cierto que si un producto fitosanitario en Europa está prohibido, igual los que tenemos que hacer el ejercicio de pensar por qué se prohíbe ese producto fitosanitario es nosotros. Y no trasladarle la problemática a un tercer país, porque eso es lo cómodo. Y pongo el ejemplo del glifosato. Llevamos 5, 6, 7, 8 años hablando del glifosato. El único país o conglomerado de países donde existe una problemática es Europa. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un problema ideológico. El resto de los países no tiene ningún, bueno, salvo Estados Unidos, que hay algún juez que de vez en cuando pone una demanda, pero es un juez que no tiene nada que ver con la ciencia. ¿Y qué es lo que dicen del glifosato? Que es cancerígeno. Bueno, pues es como todo. Al final, si yo todas las mañanas me arreo 5 litros de glifosato, pues seguramente tengo un problema. Pero si yo lo utilizo de las formas que se aplican en Europa, con mis protecciones y con mis dosis adecuadas, no tiene por qué pasar absolutamente nada. Y es más, los estudios científicos están ahí. Solo hay uno que dice que puede ser potencialmente cancerígeno, que lo dice la parte de salud de la organización, o sea, de la ONU. Pero también dice ese mismo organismo que la carne roja también puede ser potencialmente cancerígena, que el chorizo también puede ser potencialmente cancerígeno, que el alcohol, claro, evidentemente, si abusamos y no lo hacemos en su medida, pues nos puede crear lo de siempre. Entonces pongo un ejemplo que seguramente todo el mundo lo entienda. Y es, ahora mismo suelto un león aquí en medio. ¿A que el león es peligroso? Por supuesto. Pero si pongo el león en una jaula, tu exposición al peligro es totalmente distinta. Pues entonces vamos a hacer el mismo ejercicio con los productos fitosanitarios. Si lo hacemos bien, no tiene por qué crear ninguna problemática. Y entonces, claro, ahí empalmo otra vez con el acuerdo que tenemos con Marruecos y con otros países como puede ser Sudáfrica, el problema que tenemos con los cítricos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es muy complicado buscar una solución, pero yo creo que a través de la COP21, que fue un acuerdo que hubo en París por el tema de las emisiones, la estrategia de la granja a la mesa y biodiversidad, se nos presenta por primera vez en Europa una oportunidad histórica para empezar a buscar esa reciprocidad que no teníamos hasta la fecha. Ya no me voy a meter a hablar sobre el tema laboral, los costes de producción, porque, bueno, entiendo que cada país ahí lo hace de una manera distinta y eso ya sí sería muy complicado. Pero, bueno, al menos, hombre, igual que todo el mundo hace el discurso de que no, prohibamos todo lo que viene con los productos fitosanitarios, yo también digo, sí, eso está bien. Si no lo dejan producir, es necesario. Pero hagamos también el ejercicio, que es el que más cuesta, de decir, ¿por qué lo estamos prohibiendo nosotros? Es que igual nosotros no estamos pasando en frenada. Entonces, llevo 15 minutos, pero voy a dar 5 matices finales antes de irme de lo que queda por venir, que creo que es interesante. He comentado ya lo de los transportes en vivo. Bueno, es una tendencia, no significa que vaya a ocurrir, pero yo creo que es interesante que ya incluso hay voces dentro de la misma Comisión de Agricultura, de la Comisión, no del Parlamento, sino incluso dentro del gabinete del comisario, que habla de exportar un máximo de animales a 150 kilómetros. ¿Os imagináis? 150 kilómetros. Es que no saldrían, alguien que, por tengo aquí Pedro Gallardo, alguien de Cádiz, no llegaría ni a Córdoba. Claro, esas distancias igual sí tienen algo más de sentido en los países de Centro Europa, que con 150, 200 kilómetros puedo pivotar con 4 o 5 países y saco mi producción. Pero en un país como es el de España, si encima no nos dejan ni sacar todo esto, o como dice mi presidente Pedro Barato, ¿nos vamos a beber todo el vino que producimos en España? Somos incapaces. O sea, hay que mirar un poco la realidad, porque las exportaciones, aunque tengamos un comisario que diga que no hay que ir a por las exportaciones, sino a un comercio, a una agricultura de proximidad y de cercanía, nosotros no tenemos ningún problema. Pero que sea el agricultor el que decida si quiere hacer agricultura de proximidad, si quiere exportar, escuchando siempre al mercado. Al final es una cuestión de, si el consumidor demanda esto, yo me adaptaré, pero déjeme usted a mí que yo elija el modelo de agricultura y no me lo imponga. El glifosato ya lo hemos comentado, las guerras comerciales también, el problema de los... Bueno, sí, me gustaría acabar también con un toque hacia la biotecnología. Hay una oportunidad también histórica, hablando pues, también de la granja de la mesa y de la biodiversidad, y es que se nos han presentado una nueva técnicas de edición genética. Se llaman las New Breeding Techniques en inglés, que son las nuevas técnicas de fitomejoramiento,
que no son unas biotecnologías como las antiguas, que de hecho muchas de ellas se producen de forma natural en lo que es la producción, y que vamos a tener un gran problema, y es que estas técnicas, muchas de ellas no se van a detectar en frontera, es decir, no tenemos la tecnología y nunca la vamos a tener porque se producen de forma natural. Entonces, ¿qué ocurre? Que el resto de países va a aprovechar estas nuevas formas de hacer agricultura, que también se pueden aplicar al ganado, que podemos crear a través de las New Breeding Techniques, pues, por ejemplo, cerdos que salgan ya sin el rabo y nos evitamos cortárselo y que tengan que tomar, por ejemplo, medicación. Disminuimos, por lo tanto, el uso de antibióticos. También podemos hacer alguna variedad de cereal para que sea mucho más tolerable para la gente que tiene problemas de absorción o son celíacos, o etcétera, etcétera. Es decir, tienen una serie de cosas buenas tanto para el ganado como para la agricultura. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si no aprovechamos estas técnicas, que además nos van a producir, o sea, nos van a ayudar a conseguir los objetivos que decía al principio, va a ser una pérdida, una oportunidad impresionante, como ya pasó hace 30 años con la biotecnología o los organismos genéticamente modificados. Entonces, yo hago un llamamiento también a que no tengamos miedo, las administraciones, incluso los agricultores, de hablar, de innovar y abrazar la biotecnología siempre con los estudios pertinentes. Llevo ya casi 20 minutos, yo creo que le da una pincelada a todo por general, y entonces le dejo a Vicente, que seguro que hace una exposición estupenda de cómo está la PAC ya aplicada en España y, sobre todo, qué quiere la Junta de Andalucía para sus agricultores. Así que muchísimas gracias por la invitación y deseando volver. José María, yo voy a agradecerte además el trabajo que ha hecho, que está haciendo desde Asaja Bruselas, sobre todo en los últimos meses con el tema de Marruecos. Es un tema que preocupa muchísimo y nos preocupa porque está en juego la agricultura de Almería, la agricultura intensiva tal y como se conoce ahora, por lo tanto es un tema muy, muy importante para nosotros. Agradecerte la colaboración tuya y el trabajo que has hecho, no solamente porque sea tu trabajo, sino porque me consta que te has implicado en ello, tanto tú como también a Pedro Gallardo, vicepresidente del COPA, vicepresidente de Asaja Nacional, presidente de ALA, presidente de Asaja Cádiz. Puede con todo, ¿eh? Tiene mucho, pero puede con todo. También agradecerte, Pedro, el trabajo conjunto que se ha hecho, que se está haciendo, y tanto a José María, técnico de la casa y responsable de Asaja en Bruselas, como en el caso de Pedro Gallardo, como vicepresidente del COPA, deciros que vamos a seguir. Que sabemos que es difícil, que sabemos que lo tenemos muy complicado, pero que también sabemos que si nos callamos, pues al final vamos a acabar peor. Con lo cual, como esto va a ser así y ahora vamos a tener después la posibilidad en una mesa de hablar con los eurodiputados, pues vamos a seguir insistiendo, pataleando, permitidme la expresión, tanto a nivel político como a nivel técnico, porque es nuestra razón de ser y porque entendemos que tenemos que defender a los agricultores y a los ganaderos de nuestra provincia, ¿vale? Con lo cual, os emplazo a seguir trabajando. Doris, si me permite. Aunque sea muy complicado, yo creo que ya hemos visto alguna cosa positiva en estos 2-3 meses que llevamos trabajando con el tema de Marruecos, y es que ya la propia comisión, aunque no fue la Comisión de Agricultura, fue la Comisión de Comercio Internacional, dijo que sí, que reconocía que hay una especie de problemática con el sistema de precios. Eso lo ha dicho la comisión. Que hay un desajuste también de las cuotas, que también lo ha empezado a reconocer, e incluso dijo que podía existir un fraude de trazabilidad con el tema del tomate, que viene etiquetado como de Marruecos, cuando realmente sabemos que viene del Sáhara. Pero no es menos cierto que, como es el juego de Bruselas, un departamento de la comisión le echa la culpa al otro y le dice, bueno, esto es de la Dirección General Taxud, que es la que habla de fiscalidad y de aduanas. Pero bueno, ya hemos visto que hemos puesto el debate sobre la mesa, y eso yo creo que es muy importante, porque al final se irán consiguiendo pequeñas cosas, pero si no vamos protestando, desde luego no vamos a conseguir nada. Y aprovecho para mencionar que en este trabajo también del tema de Marruecos, mi compañera Beatriz, que también está conmigo en Asaja Bruselas, que Beatriz, no sé si me estás viendo, aprovecho para saludarte, que también está haciendo un trabajo muy bueno y que sin ella también sería imposible todo esto. Gracias.
Me voy a quedar con dos cuestiones que ha dicho José María. Uno de ellos es la reciprocidad y la otra cuestión es que el agricultor decida su modelo de agricultura. Me voy a quedar con esas dos pinceladas y luego ya, según vaya avanzando la jornada, posiblemente vaya a salir. Voy a decir, antes de que intervenga Vicente, le doy paso enseguida, pero se me ha olvidado decirlo antes, lo digo ahora, que estas jornadas se realizan al amparo de la submedida 1.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, contando con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. O sea, uno de los culpables que estemos nosotros aquí hoy, pues por ejemplo este señor que va a hablar ahora, que se llama Vicente Pérez García de Prado, muy conocido en esta casa. Es un honor tenerte con nosotros, Vicente. Vicente es ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Sevilla, máster en Dirección de Empresas por la Escuela de Negocios e Instituto Internacional de San Telmo. Además, es agricultor y ganadero, me consta que todavía gestiona una explotación agrícola y ganadera, una explotación familiar, y fue, hasta que se incorporó a su puesto en la Administración Pública, fue director general de esta casa en Andalucía, de Asaja Andalucía. Además, pues, es director de marketing del Grupo de Servicios Agrarios, director comercial de la cooperativa Virgen de la Bella en Huelva, es onubense, aunque yo siempre le digo que es de Sevilla, porque el tiempo está haciendo que sea casi sevillano. Y, Vicente, muchísimas gracias por estar aquí. Te voy a pedir brevedad, aunque yo sé que con el tema de la paz a lo mejor es un poquito complicado, pero sí que nos gustaría, evidentemente, pues, conocer la postura que está manteniendo la Consejería en estos momentos, que es muy importante para los agricultores y ganaderos el tema de la paz, no solamente de extensivo, que a veces tendemos en Almería a pensar que la paz solamente le afecta a Topares y a Los Vélez, no afecta absolutamente a todos, porque son una política agraria común que afecta a todos los cultivos. Y te voy a pedir brevedad, pero sobre todo que nos digas qué va a hacer la Consejería, qué estáis haciendo, pues para saber si tenemos que pelearnos contigo o podemos seguir confiando en lo que hacéis. Muchas gracias, Vicente. Pues muchas gracias a ti, Dori. Antes saludé a las autoridades, os saludé a vosotros y ahora saludo a todos los agricultores que estáis en la sala. Voy a intentar ser breve, Dori, como me dices, pero a ver si soy capaz. A ver cómo voy ordenando, porque llevamos ya 3 años de trabajo intenso en esta negociación de la PAC. Como bien ha dicho José María Castilla, pues ya en julio se llegó al acuerdo ese de los trílogos, que ahora se va a ratificar pronto. La PAC viene mal, esa es la realidad. Desde que se iniciaron las negociaciones, la cosa no viene bien. Hay que empezar diciendo que el presupuesto que se aprobó en el marco financiero plurianual es inferior al anterior. Hay menos presupuesto. Hay menos presupuesto en el primer pilar y hay menos presupuesto en el segundo pilar, aunque pueda parecer que hay un presupuesto similar porque han metido ahí los fondos del Next Generation, pero realmente hay menos presupuesto. Y encima nos piden más requisitos, se le piden más requisitos a los agricultores y a las producciones agrarias de Europa, ¿no? Entonces esto evidentemente no viene bien. Y además, un tema muy importante es que se ha perdido o se está perdiendo una magnífica ocasión para haberle dado una revisión a fondo a todos los mecanismos de gestión de mercados, que al final pues prácticamente pues no se ha tocado nada. Hay unos compromisos que luego comentaré que al final podrán dar alguna luz, pero en realidad no se han tocado los mecanismos de mercado, que quizás era una de las cosas más importantes que se debían de haber hecho en esta revisión de la PAC. La PAC en Europa, como decía, bueno, aparentemente podemos pensar que está terminada. Estamos en la negociación española, que es muy compleja también y muy complicada, pero ojo, porque después vienen los reglamentos. Yo creo que José María Castilla ha comentado algo y había quien decía, haz tú la ley y me dejas a mí los reglamentos, ¿no? Después vienen los reglamentos europeos y después vendrán los reales decretos nacionales y las órdenes autonómicas. Y ahí es donde también hay muchas letras chicas y habrá que afinar y habrá que estar
muy pendiente, lógicamente. Los principales debates que, bueno, como ya también se ha comentado, bueno, pues la PAC viene mucho más verde, se nos exige el asunto de los ecoesquemas, del que luego comentaré, y además se nos exige pues que los pagos sean redistributivos, que haya un capping, unos topes, todo eso pues viene ya, digamos, impuesto desde Bruselas. Aquí en España tenemos el primer debate importante que hemos tenido ha sido la definición de lo que se empezó llamando agricultor genuino. Afortunadamente ya se le ha cambiado un poco el nombre, ahora se vuelve a hablar de agricultor activo, que al final, si no eres agricultor activo, pues no puedes ser perceptor de las ayudas, ¿no? Al final, el agricultor activo, la definición era y es muy importante porque si no tienes la condición de agricultor activo, pues no eres perceptor de ayudas. Nosotros desde Andalucía siempre hemos defendido bueno, nuestro modelo andaluz, que creemos que ha sido un modelo de éxito, donde tenemos una agricultura muy productiva, muy competitiva, pero a su vez tenemos una agricultura muy sostenible. Hemos ido a la internacionalización, somos unos exportadores de productos agroalimentarios muy importantes, pero conviven explotaciones grandes, explotaciones pequeñas. Entonces siempre hemos defendido ese agricultor pluriactivo. Al principio, cuando se empezaron a poner las definiciones de agricultor activo, pues nosotros veíamos que se nos podía quedar fuera del orden de un 60% hasta un 60% de nuestros agricultores, porque independientemente de que se les exigía un nivel de renta agraria muy importante, se quería exigir hasta el 50% de renta agraria, pues además, bueno, pues no había ni siquiera unos topes mínimos por los que sí se pudiera entrar. Al final, pues, aunque está todo todavía abierto, pero parece ser que al final pues se exigirá el 25% de renta agraria y los perceptores de menos de 5.000 euros tendrán la cualidad de agricultor activo también, y estando en la seguridad social agraria pues también será agricultor activo. Yo creo que esto es importante y en Andalucía pues va a salvar a un gran número de esos agricultores, como decía, pluriactivos, que al final son también los que están ocupando el territorio y las zonas rurales. Otra discusión importante que hemos tenido es el número de regiones productivas. Como sabéis, en España teníamos 50 o tenemos todavía 50 regiones productivas, porque claro, no todas las tierras son iguales, ni todas las producciones son iguales, hay secanos, hay regadíos, hay cultivos permanentes, cultivos de montaña, en fin. Entonces, lógicamente, pues de la historia que viene de la política agraria común, pues no podían estar todos encasillados, digamos, bajo las mismas normas. Aquí verdaderamente ha habido una discusión tremenda, sobre todo entre las propias comunidades autónomas, entre las propias zonas, las propias comarcas. Nosotros no hemos dejado de recordar al Ministerio que el dinero no es nada más que de los agricultores. O sea, que no es ni siquiera de la comarca, ni de la zona, o sea, es de los agricultores. Entonces, cualquier medida que tuviera un impacto económico importante, pues la verdad es que podía hacer mucho daño a esas zonas rurales, que gracias a Dios en Andalucía pues no tenemos el problema de despoblación que tienen otras comunidades, ¿no? Y además, como decía antes, pues nuestra agricultura, nuestro modelo de agricultura es diferente al de otras zonas, ¿no? Bueno, parece que va a haber una reducción del número de regiones productivas. Se está hablando de 20 regiones. Ahí, pues la verdad es que al final pues se ha considerado la postura de Andalucía, porque había quien quería quitarlas todas, o sea, ir a una tasa plana, lo cual hubiera sido, desde luego, hubiera tenido un impacto económico tremendo sobre todas nuestras producciones, ¿no? Otra de las discusiones importantes que hemos tenido es si el mantenimiento de los derechos, o si los manteníamos los derechos o no los manteníamos.
Los derechos, como sabéis, pues son también lo que le dan a ese agricultor activo la posibilidad, si tiene derechos, puede cobrar la PAC del primer pilar, si no los tiene, no los cobra. La realidad es que haciendo un estudio, hoy día prácticamente los 20 o 21 millones de derechos que hay corresponden a los 20 millones de superficie agraria útil que verdaderamente se está cultivando, se viene cultivando. El abrir esto sería, si se quitaran los derechos, pues podrían entrar en torno de 10 millones, hasta 10 millones y 12 millones de hectáreas más en el sistema, con el mismo dinero siempre, con lo cual habría un efecto dilución tremendo. Pero además nosotros el tema de los derechos lo hemos defendido mucho por los jóvenes agricultores. O sea, nosotros tenemos un sistema de derechos donde hay una reserva nacional de derechos. Y todos los jóvenes agricultores y mujeres que han pedido derechos en toda España a la Reserva Nacional se les han dado sin ningún problema. Aparte de otros que se han dado también. También hay quien no se le han dado. Pero lo que han sido jóvenes y mujeres, absolutamente todo, la demanda que ha habido se ha cubierto. ¿Qué quiere decir? Que si no hubiera derechos, pues los jóvenes tampoco tendrían ese acceso. O sea, y además influiría en el precio de la tierra y influiría en el precio de los arrendamientos. Nosotros siempre hemos defendido que los derechos eran de las personas y no de la tierra, como se pretendía, y bueno, al final vamos a ir en ese camino, me parece que vamos a ir en ese camino. Había otra situación que era la convergencia, ¿no? La convergencia, sabéis que en cada región pues los derechos tampoco son todos iguales, son unos un poquito más altos, otros un poquito más bajos. Veníamos ya de una convergencia que empezó en el 2015, una convergencia paulatina, y nosotros lo que hemos pedido siempre también es eso, que la convergencia fuera paulatina, para que nunca haya impactos importantes, cambios bruscos, porque no podemos dejar de olvidar que la agricultura pues, es una actividad empresarial y es una actividad donde hay mucha gente, de muchas empresas que tienen empleados, que tienen inversiones hechas, entonces no se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana, ¿no? Luego, ahí es donde hemos tenido, digamos, los principales debates. Yo creo que al final yo soy optimista, yo creo que no va a salir en todos estos temas, se van a mantener los derechos, se van a mantener las regiones, tenemos ya asegurada una convergencia paulatina hasta el 2027 de un 85%, o sea que yo creo que en estos aspectos pues las cosas van razonablemente bien. Pero luego hay otro aspecto que es el tema de los ecoesquemas, esa palabra rara que ya vamos comprendiendo lo que significa, que son esas exigencias mayores en sostenibilidad, en producir con sostenibilidad que nos pone Bruselas. El asunto de los ecoesquemas, nosotros lo que siempre hemos defendido era que fueran prácticas sencillas, prácticas que a los agricultores, pues le interesara hacerlas, que lo vieran los agricultores interesantes. ¿Por qué? Porque nosotros, como los ecoesquemas son voluntarios, que en las discusiones que teníamos muchas veces nos decían, no, si no pasa nada, si son voluntarios, el que no quiera no lo hace. Y yo siempre decía, no, es que hay que hacerlo, porque si no nuestro objetivo medioambiental como país no lo vamos a cumplir, ni como país ni como región. Entonces, por eso, porque todos somos conscientes de que tenemos que cumplir unos objetivos de sostenibilidad, pues por eso esos ecoesquemas tienen que ser sencillos, tienen que ser atractivos para que los agricultores pues les interese y los vean interesantes, ¿no? ¿Qué problema hay ahora con los ecoesquemas? Que explico también que hablábamos primero de entre un 15 y un 20% del dinero del primer pilar que se iba a pasar a ecoesquemas y al final ha resultado ser un 25%, o sea, una cuarta parte de la ayuda a la renta del primer pilar se va a detraer del conjunto para repartirla vía ecoesquemas. O sea, hay una cantidad muy importante con la que además se está pretendiendo ahora pues hacer unas tasas planas. Nosotros nos hemos negado desde Andalucía totalmente
pretendían que se hicieran nada más que 7 o 8 ecoesquemas, uno para tierras de riego, uno para tierras de secano, me parece que son 3 para cultivos permanentes y 2 para pastos. Nosotros hemos dicho que esos ecoesquemas, lógicamente y en coherencia con el mantenimiento de las regiones productivas, deben de ser aplicados conforme a estas regiones. O sea que deben de existir al menos 19 ecoesquemas y además, 20 ecoesquemas. Y además, fijaros la simplificación que significa, porque si el ecoesquema se asimila al pago verde, en el anterior marco teníamos 600.000 importes de pago verde y ahora vamos a pasar a tener 19. O sea que hay una simplificación muy importante. Se me pasaba a decir que en el tema de los derechos, lo que sí hemos acordado también es que las frutas y hortalizas, por ejemplo, y algún otro cultivo, puedan introducirse en el sistema del pago básico, pero siempre a través de esa reserva nacional que hemos comentado, porque esa reserva nacional tiene también su sistema para irse nutriendo y de esa forma pues se hace de una manera ordenada. Volviendo al tema de los ecoesquemas, pues ahora es la principal discusión que tenemos a nivel nacional. La semana pasada tuvimos la última reunión sobre este asunto y estamos intentando ponernos de acuerdo. Nosotros, desde luego, desde Andalucía estamos trabajando a tope, mandando toda la documentación, estamos cargados de argumentos técnicos y económicos y sociales y bueno, no vamos a ceder en que vengan desde el Ministerio a poner normas que lo que van a venir al final es a disminuirle todavía más, a provocar un impacto económico en nuestra región. Nosotros, que sepáis que no lo vamos a permitir, el Ministerio se lo hemos dicho, lo saben, y después, como decía antes el alcalde, con buen talante, estamos trabajando de la mano de las organizaciones agrarias. Quiero deciros que tenemos reuniones permanentes de alto nivel con las organizaciones agrarias y con cooperativas. Están enteradas de una forma transparente, absolutamente al día de todo lo que va ocurriendo. Cada vez que yo tengo una reunión en el Ministerio, si puedo por la tarde y si no al día siguiente, nos reunimos con los técnicos de Asaja, de COA, de UPA y de cooperativas y bueno, pues nos está sirviendo además esto porque nos aportan sus conocimientos que están a pie de las parcelas, de las explotaciones y además están a pie en todas las provincias, con lo cual pues eso para nosotros es muy, muy importante. Como decía, bueno, y luego me falta hablar también el tema de las ayudas asociadas. Ayer tuvimos la última reunión de las ayudas asociadas, donde los frutos secos pues son importantes para la provincia de Almería en concreto, ¿no? Pero también para la provincia de Málaga, para Granada. Y bueno, la uva pasa, que era una de nuestras demandas también, aunque es una zona pequeña de producción, pero bueno, pues también parece que va a entrar. Se mantienen las ayudas asociadas a la ganadería, mejoran el ovino y el caprino, tanto de leche como de carne. Ahí todavía estamos negociando, estamos intentando que se equiparen la leche y la carne en el ovino y caprino. Y bueno, básicamente, independientemente de la uva pasa, como os he comentado, las ayudas asociadas vienen a ser las mismas que teníamos en el marco anterior. Otro tema importante que bueno, pues se ha introducido por parte de Bruselas, y aquí ya también más o menos lo tenemos visto cómo puede ser, es el tema social. Ha habido mucha polémica en Bruselas con introducir los temas sociales en la PAC. Entendemos que cada país tiene su normativa y que bueno, per se pues los agricultores y los ganaderos cumplen con sus obligaciones sociales, como es lógico, ¿no? Y puede parecer que es que no lo cumplen el poner ahí el tema social. Se solucionará con un cruce, seguramente con un cruce, igual que se hacen los cruces con
con Hacienda para ver si se está al día en el pago de Hacienda y demás, y se solucionará de esa manera. En cuanto a los programas operativos, que yo creo que os interesan bastante, se va a subir, también se sube el importe que tiene que ir destinado a los temas medioambientales. Me parece recordar que estaba en el entorno de un 7 o un 8% y se sube hasta un 15%. Esto yo creo que es importante. Y luego se mantienen, yo creo que se mantienen igual que estaban los porcentajes. Estaban en un 4,5%, van a ser un 4,5% del volumen de facturación, un 4,1%, un 4,5% para las agrupaciones de OPFH y un 5% para las OPFH suprarregionales. Son los porcentajes. Y sube, como os decía, el porcentaje de inversiones verdes, digamos, de inversiones en biodiversidad a un 15%. Luego hay un tema que yo creo que es que puede ser importante, que es lo que yo comentaba al principio, que podríamos después abrir nuevos debates, y es que sí ha habido también dentro de la organización, del reglamento de la Organización Común de Mercado, pues ha habido el compromiso de realizar 3 declaraciones. Una declaración de las 3 instituciones, la del Parlamento, de la Comisión y del Consejo, también una bilateral del Parlamento Europeo y del Consejo, y una unilateral de la Comisión. Yo creo que se pondrán en esas declaraciones, se empezarán a poner en solfa lo que comentaba antes José María sobre los acuerdos con terceros países, y hay que buscar que esos acuerdos pues tienen que empezar a cambiar, porque además se hace un acuerdo y se queda ahí el acuerdo hecho per se y las cosas van cambiando. O sea, esto nada tiene que ver la Europa de hoy con la Europa de hace 7 años. Y me refiero, por ejemplo, pues al salir por un lado el Brexit y por otro lado el veto ruso, pues nosotros estamos perdiendo 200.000 toneladas de exportaciones por un lado y 200.000 por otro, son 400.000 que los está aprovechando nuestro vecino Marruecos, que sigue vendiendo, que le vende a los rusos, que le vende a los ingleses y que sigue teniendo el mismo cupo para Europa. O sea, que esto es dinámico y luego habrá que poner sistemas dinámicos para irlo cambiando las situaciones conforme vayan cambiando, ¿no? Y, por supuesto, habrá que exigirle de alguna forma al resto de producciones pues que produzcan con la misma sostenibilidad que lo hacemos en Europa, ¿no? Porque si no sería totalmente un dumping, ¿no? Ya he escuchado, yo no lo sabía, había leído algo, pero lo que nos ha comentado José María sobre los estudios estos que han salido en el mes de agosto, yo creo que son muy importantes y que habrá también que irles sacando puntas. Bueno, y así es como está. No sé si me he ceñido al tiempo, me faltan 5 minutos porque sí quiero aprovechar para que, si se puede, poner un vídeo que me gustaría que se pusiera, pues un vídeo de 2 minutos solamente, pero yo sí quiero que todos sepáis que desde la Consejería de Agricultura seguimos trabajando, seguimos con mucha ilusión. Sabemos que Andalucía es netamente agrícola y ganadera, que tenemos una industria agroalimentaria que va creciendo, que van creciendo nuestras exportaciones, que el año pasado superamos los 11.000 millones de euros, que este año seguramente por las cifras que ya tenemos, vamos a superar las cifras del año pasado. Y entonces, pues, el Consejo de Gobierno aprobó el año pasado, a principios de este año, un plan estratégico para la competitividad de los sectores, nuestro plan estratégico. Y bueno, pues a través de ese plan estratégico estamos aplicando todas las medidas del PDR, todas las medidas del segundo pilar, y estamos intentando ayudar no solamente a modernizar y a profesionalizar mucho más todas nuestras explotaciones, sino que también queremos que la industria se siga avanzando para que ese valor añadido de nuestras producciones se quede aquí,
Y estamos también preocupados, muy preocupados, con llevar las nuevas tecnologías, todas las nuevas tecnologías a la agricultura. Es un tema difícil, pero bueno, yo creo que lo vamos a conseguir porque vamos a poner ahí unas líneas donde se va a invertir mucho para que, bueno, es que además, si no somos capaces de introducir las nuevas tecnologías, no vamos a poder cumplir con los objetivos de sostenibilidad que nos están marcando y con la competitividad que vamos a necesitar desde Europa y desde otros países. Entonces yo, si podéis poner el vídeo, os lo agradecería. Deciros que ahí estamos, que estamos trabajando mucho, que lo vais a ver ahora en cómo está dirigido este plan estratégico y que la preocupación de esta consejería es mantener este pilar económico tan importante, económico y social, que es la agricultura y la ganadería en Andalucía. Y mantener, como decía al principio también, este modelo agrario, que yo siempre digo que es un modelo de éxito, porque conviven explotaciones grandes con explotaciones pequeñas, producciones muy sostenibles, con producciones muy competitivas. En fin, yo creo que es un entramado que al final está manteniendo un mundo rural vivo. Si podéis poner el vídeo, por favor. Lo ponemos, sí, lo van a poner ahora. Mientras pone... Andalucía es campo, es mar, es tierra, es naturaleza. Andalucía es agricultura, es ganadería, es pesca. Andalucía es desarrollo y es futuro. Vivimos una situación muy complicada, una situación que está afectando a toda la sociedad y, por supuesto, a nuestro entorno rural. Solo mediante la modernización y la innovación sostenible podremos salir adelante. Tenemos un plan para ser más competitivos y más sostenibles. Un plan que surge de la colaboración y que solo podrá llevarnos al éxito si lo ponemos en marcha todos juntos, administración, empresas y trabajadores. El plan para mejorar la competitividad del sector. El éxito requiere método y colaboración. Sabemos que no va a ser fácil. Los retos a los que nos enfrentamos son muchos. Capacitación, imagen y reconocimiento, microempresas, carga administrativa, reto digital, equipamiento e infraestructuras de transporte, pero la recompensa merece la pena. Nos ponemos metas ambiciosas, menos trámites, más jóvenes y mujeres, mejor imagen, más cursos IFAPA y FP y más innovación. Hemos definido más de 60 programas para hacer nuestro sueño realidad. Simplificación, innovación, conocimiento, producción y empleo, industria, sostenibilidad, financiación, sensibilización y difusión. En definitiva, una auténtica revolución verde para mejorar la competitividad y sostenibilidad de nuestros sectores esenciales. Vivimos en un entorno cambiante y nuestro futuro no se construye en 2 días. Tendremos que actuar, medir resultados y afinar acciones. Gestión, seguimiento y evaluación. Sabemos dónde queremos llegar y sabemos cómo llegar. Empezamos el camino hacia una agricultura, una ganadería y un sector pesquero competitivo y sostenible en Andalucía. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Bueno, Te vamos... pues muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tu exposición. No sé si nos dejan más tranquilos, más preocupados, pero tienes razón en una cuestión. Desde el punto de vista de mecanismo de mercado, creo que se ha perdido una posibilidad muy buena para tener esos mecanismos de mercado que tanto nos hacen falta. Nos dejan más tranquilos con el tema de los fondos operativos. Se ha metido un poquito más con el tema de ambientales, pero bueno, por lo menos ahí en ese sentido nos dejan más tranquilos. En el resto de cuestiones, pues bueno, vamos a seguir ahí. Sabemos que la consejería, porque además lo está haciendo ya, nos está
escuchando y mantenemos reuniones pues, prácticamente semanales. Y creo que tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir siendo firmes. No es fácil porque cada provincia es una agricultura distinta, pero bueno, hay que aunar el mayor consenso posible y sobre todo el conseguirlo, ¿no? Vamos a ver si llegamos a un buen fin, a un buen acuerdo. Fíjate que la paz se cambia cada 5 años y, sin embargo, los acuerdos de terceros países no se pueden tocar, ¿no? Es curioso. Bueno, vamos a ir analizando todo esto a través de esta jornada. Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te emplazamos para que puedas estar con nosotros en otra jornada y agradecerte tu tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias. A continuación, vamos a hacer una pausa para tomarnos el café, que casi es la hora de la cerveza ya, ¿vale? Creo que está ya casi preparado, ¿verdad, Ana? Lo han preparado ya. Nos vamos a tomar ese café y vamos a continuar. Vamos regular de tiempo. Tenemos ya aquí a los que van a intervenir en las siguientes ponencias. Hablamos, cuando volvamos, de agua y hablamos de trazabilidad y acuerdos con terceros países. Nos tomamos el café lo más breve posible y seguimos para después tomarnos la cerveza lo más rápido posible también. Muchas gracias.